Ya estoy. Buenas tardes, buenas noches por aquí. Hola Ari, casi no salgo. He tenido problemitas técnicos aquí. Vamos a ver si la hermanita Cristina ya se puede unir. Bienvenidos a los puntuales. Hermanita Cristina, si está en el chat, por favor, salúdeme. Hola Ari. Hola hermanita, qué bien. Vale, pues en un minutito le voy a enviar una invitación. No nos dejaba practicar, ese era el problema. Pero bueno. Hola Olguita. Vamos a ver, hermanitos. Vamos a empezar como siempre. La semana se va volando. Gracias a Dios ya estamos en sábado. Hola, hola. Ale. ¿No escucha hermanita? ¿No se me oye bien? A ver. ¿Se me oye ahora? Hola. ¿Se me escucha bien? Hermanita, ¿me escucha bien? Hola, Fanita. Pues no sé si la hermanita se me oye bien. Ah, vale. Perfecto. Pues vamos a empezar, hermanita, porque ya estamos tarde y aquí es muy tarde. Le voy a enviar la invitación. Estoy. A ver si puedo entrar. Ya está. Le tiene que salir un... A ver, ¿le ha llegado la invitación, hermanita? Ahora hay que girar la cámara. ¿Cómo la giro? A ver. Aquí hay una flechita así como las agujas de reloj en su pantalla a media pantalla. Ahora sí. Listo. Ay, gracias a Dios, de verdad. Estaba sufriendo ¿Me como escucha? siempre. Perfecta, ¿Me está hermanita. escuchando, verdad? Ah, ok. Perfecta, perfecta. Si me escucha usted también, Sí, 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 ya. Ya. Estaba pues sufriendo porque no sabía cómo era esto, pero ya, gracias a Dios. gracias a Dios siempre a los últimos minutos siempre se arregla todo, de verdad, como Sí, siempre. sí, Es sí, una sí. experiencia para todos los que no utilizan Instagram y para mí también, porque desde este lado me cuesta a veces ayudarles, pero bueno, Dios es bueno y al final todo sale. Pues hermanita, vamos a Sí, empezar este sí. live. Sí, yo sé que usted tiene muchas cosas que contarnos y vamos a empezar con una oración. Eh, a ver, ya somos 15 hermanitos que están ya conectados. El anterior viernes no nos pudimos reunir, me tomé un pequeño descanso, pero ha valido la pena, yo Y creo, la espera. yo me enfermé también. Mire, no sabía, ¿ves? ¿Cómo va? Con un ¿Cómo? gripón, fiebre que todavía tengo, estoy congestionada. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Ese Ah, viernes caí, pero con fiebre horrible. mire, ¿ves? No hay mal que por bien no venga. Yo sufriendo porque yo decía, ay, espero que no le haya hecho pasar la semana, pero mire, por algo pasa. No, Pues sí, sin más, vamos a empezar. Voy a empezar a hacer la sí. oración, hermanita, y luego al finalizar usted me va a acompañar. Y acompañarnos, hermanitos, a hacer la oración. Hola, Lina, bienvenida. Pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más te damos infinitamente las gracias por permitirnos recibir tu día santo, Señor. Te pido como siempre que seas tú el que dirige este live. Ayuda a que las personas puedan entender el mensaje con tantos testimonios valiosos que nos has regalado. Haz que nuestra hermanita Cristina pueda, Señor, ser como siempre de utilidad para cuantos hermanos escuchen su testimonio. Y a mí ayúdame, Señor, por favor, a dirigir todo esto. Gracias por todos los hermanos que están presentes aquí. Bendícelos en todo lo que estén pasando. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanita, ahí tengo problemas con mi cámara. Un poco se me baja. Bueno. Bueno, hermanita Cristina, un gusto de verdad tenerla aquí. Hola, Ha sido una gracias.
grata sorpresa porque voy a poner un poco el contexto a todos los que quizás no conozcan quién es Cristina, pero Cristina ha sido mencionada mucho nuestra hermanita en estos lives por diferentes hermanitos que han ido pasando. Y es como que la ficha que faltaba de este rompecabezas de todo el grupo de Venezuela, que fue pasando viernes tras viernes contándonos sus experiencias y en todas esas sesiones siempre salía un hombre, la hermanita Cristina. Y yo me acuerdo, no hace mucho tiempo yo había hablado con usted, pero no caía que era usted. No sé, no sé si me llego a entender. Hablo con tantos hermanitos y a veces al final, si no le pones una cara, no te enteras de quién y con quién estás hablando, ¿no? Pero bueno, ahora la tenemos aquí. Quiero que se presente, por favor, y que, bueno, que nos quiera contar lo que usted vea, porque yo me imagino que debe tener mucho por ¿Qué ha contar. pasado? Sí, sí hay mucho. Bueno, mi nombre es Cristina Núñez. Eh, Hay mucho, vamos a tratar de como de resumir. Sí nos conocíamos, por eso me extrañó que le pidió mi teléfono a Eduardo. Y yo dije, debe ser que ella no lo calza, ¿no? Bueno, pues más o menos ya saben que mis abuelos eran adventistas. Eh, por ambos padres son portugueses, son de Funchal. Ah, Y mi abuelo era, todos eran católicos. Y él un día le llegó una testigo de Jehová a hablarle de la Biblia y comenzó como a indagarla, ¿no? Y estuvo un tiempo siendo testigo de Jehová y después comenzó a darse cuenta el sábado. Y se dio cuenta que había cosas en los testigos de Jehová como que no le cuadraba. Y ahí fue cuando llegó una persona que era adventista y le dio el mensaje. Y pues se enamoró de la iglesia. Mis padres son primos lejanos. Entonces mi papá pidió su mano, pero tenía que ser adventista porque mi abuelo no quería que sus hijas se casaran con alguien fuera de la denominación. Y pues mi papá se enamoró y transformó a toda su familia. ya me imagino. Eh, se trajo a vivir a mi mamá a Venezuela, aquí nacimos todos, bueno, yo y mis hermanos. Y luego, pasé la infancia como hasta los, calculo, 14 años más o menos en la iglesia. De funciones, mi mamá era parte de la iglesia, mi papá también era anciano. Y después tenía unos tíos que no podían tener hijos. Entonces nos como era la única hembra por parte de mi papá, Ujú. entonces yo vivía entre casa de ellos y mi casa. Entonces este tío salía mucho a predicar y nos íbamos sobre todo al interior del país donde había gente muy humilde y él le llevaba el mensaje. Llegado a cierto, no recuerdo qué edad tendría, este tío, que era como mi segundo padre, le da cáncer. Le dan 3 meses de vida, pero duró años. Y en una de esas veces que él estuvo a punto de morir, porque estuvo 3 veces a punto de morir y revivía, la primera vez él vio como una parte oscura y al fondo gente vestida con túnicas blancas. Y una voz que le dijo, regresa porque todavía no es tu tiempo. A raíz de eso, él cambió mucho. Entonces, como que tenía sueños, incluso él pudo ver que el tesorero de la iglesia estaba robando y fue algo que él trató de encarar en la iglesia. Lo acusó. Y bueno, en ese momento, más o menos en esos años, yo también comencé a tener como sueños, Ujú. como premonitorios. Era como que cosas que soñaba y se daban.
Eh, entonces, bueno, mi tío con el tiempo muere, nosotros salimos de la iglesia y eso hizo que, no, que me apartara un poco de, de la fe. O sea, comencé como a buscar respuestas a muchas preguntas que tenía. Porque la iglesia uh, no te da esas respuestas. Y básicamente yo vengo a entender la fe es con el ministerio. Claro. Antes yo creía que tenía fe, pero no era verdad. Yo sabía que existía Dios, pero eso no es fe. Hay mucha gente que cree que Dios existe, pero eso no le va a dar la salvación. Y pues mis papás también tenían mucho del linaje, poco me hablaban. Sabía que era una profeta, pero entonces en la iglesia no te terminan de explicar lo que significa eso de ser profeta. Eso también lo entendí más con el ministerio una vez que descubrí el mensaje y comencé a leer el linaje, pero no lo había leído. Y bueno, me fui por el mundo y a investigar, a buscar respuestas. Y eso me llevó a un sinfín de caminos. A los 21 años yo quedo Uy, embarazada. Sí, jovencita, jovencita. sí. Pero yo tenía problemas con mi embarazo. Y una vez a la semana me enviaban a hacerme un eco para ver si determinaban qué era lo que tenía. Entonces, un día la bebé estaba muerta y deciden ponerme a parir. No me querían hacer succión porque despedazaban el bebé, entonces al final seguían sin saber qué era. Entonces, eh, entré en una sala, fue un hospital público porque mi suegra era jefa de enfermeras allí. Entonces, era gratis, pues, y ella decía, bueno, con la influencia de ella, pues, iba a ser, lo que ella decía es que iba a ser como una clínica, ¿no? Todo. Me pusieron en una sala como con 15 mujeres dando a luz y me dejaron ahí, pasaron las horas. Yo me sentía mal, pero no quería decirle nada a las enfermeras porque las enfermeras trataban muy mal a las chicas. Sí, no tienen Y tacto. no tienen tacto. Hasta que en la tarde llegó un médico que lo vi como más tierno, más cariñoso, y estaba hablando con una de las chicas que estaba como desesperada. Y yo hablo con él, y el médico me dice, mira, ya tienes el grado de dilatación. El problema es que tenemos muchas emergencias y no podemos gastar un quirófano por un bebé que ya está muerto. Entonces tienes que parirlo sola. Entonces, esto me entró una angustia, me dio muchas ganas de llorar porque, o sea, en mi vida yo había parido. Y más en esa situación, ¿no? Que era, Sí. Entonces, de pronto a mi mano izquierda yo escucho una voz de una señora que me dice, ¿por qué lloras? Y le explico. Entonces ella me dijo, no te preocupes, yo tengo 5 hijos, yo te voy a ayudar. Y entonces comencé pues a acatar lo que ella me iba diciendo, ¿no? Hasta que di a luz. Eh, Después, a medianoche, me hacen el curetaje y cuando me despierto de la anestesia, me entró como una desesperación porque estaba consciente, pero no podía hablar y no podía mover ninguna parte de mi cuerpo. mm, Entonces, yo me imagino esas cosas locas que a veces a la gente le pasa cuando se despierta de la anestesia, ¿no? sí, 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 El que está punto es como que perdida, perdida completamente.
Yo he pasado por 2 operaciones y la sensación es horrible. Sí, bueno, yo esta vez, esta vez solamente y esa fue mi sensación, pues, o sea, no me podía mover, no podía hablar. Entonces me entró como una desesperación porque yo pensaba, van a pensar que estoy muerta. Y en esta desesperación escucho la voz de esta señora que me que me dice que no me desespere, que solo me estoy despertando de la anestesia y que poco a poco voy a empezar a mover mis extremidades y voy a hablar. Y bueno, eso me dio también como mucho alivio. Además, volver a escuchar su voz fue como muy rico en ese momento. Al otro día eh, me paro muy temprano, no, era de madrugada cuando estaba en la habitación. Y me voy a la parte de, o sea, están las habitaciones, entonces en el medio hay como un patiecito, unas sillas, y me siento ahí y comienzo a llorar. Yeah. Y vuelvo a escuchar la voz de esta mujer que me dice, ¿por qué lloras? Tranquila, hermano. Entonces, bueno, hablé con ella Mm. un buen rato y le pregunté dónde estaba, en qué habitación, porque en mi mente le debía mucho y pues quería decirle a mi mamá que le comprara algo. Pues al otro día temprano me paro y lo primero que hago es ir a la habitación donde ella me había indicado que ella estaba. Y era una habitación de 4 camas y ella nunca estuvo ahí. Al parecer eran puros hombres en esa habitación. Eh, bueno, pasan los años y me fui a México con mi prima. Recuerdo que fue un pastor porque mi prima tenía mucho tiempo sin ir, que es la hija de este tío que tiempo De- después que Dios tú ves logró el ese milagro y pastor. ella que era como mi segundo papá, es la Claro. hija de él, porque Dios obró el milagro y años después ellos pudieron tener esta niña. Y bueno, yo estaba renuente a regresar a la iglesia. Nunca encontré respuestas claras allí. Y recuerdo que cuando vino este pastor, él le dijo a mi prima, bueno, aprovechen que ella está aquí, vayan a la iglesia. Yo le dije, no, doctor, no, yo no, pastor, yo no voy a ir porque yo, desde que tengo uso de razón, ustedes me han dicho que Cristo viene, mira la edad que tengo y no ha llegado. Pero recuerdo que hablando una madrugada con mi prima en el patio, comenzamos a hablar de las profecías. Y entonces nos preguntábamos cómo estarían las plagas, si caerían todas al mismo tiempo. Bueno, qué sé yo, aquellas profecías huecos que te deja la iglesia en cuanto a las profecías, ¿no? Una verdad a medias. Exacto. Eh, bueno, tenía una tía que ella, siempre que llamaba, me decía que regresara a la iglesia. Entonces era como que siempre se ponía a llorar cada vez que me tocaba este tema, hija, por favor, regresa y no sé qué. Entonces era como, qué fastidio la tía. Entonces cada vez que podía, sabes, toma papá, tu hermana, rápido. Y esa tía se enferma y ella la fue a visitar y ella estaba muriendo, y ya no hablaba. Entonces me sentí mal por las veces que la había ignorado, ¿no?
Entonces quería como darle un poquito de tranquilidad, de felicidad. Y pensé en decirle que iba a regresar a la iglesia, pero no lo hice porque sabía que no iba, entonces no iba a regresar y yo decía, ¿cómo le voy a decir algo que no voy a hacer? Entonces ella muere y eso me dejó un sentimiento, ¿no? De no sé explicar, pues de tristeza, de como que era hora de hablar con Dios. Y en ese momento me arrodillé y le dije a Dios que Él conocía eh, la vida que yo había llevado, que yo no le podía ocultar nada. Y que solo podía pedirle perdón por todas las cosas malas que había hecho. Pero que yo no entendía que, porque en la Biblia me dice que todos los que están con Él llegan a toda la verdad, pero porque yo no la tenía. Porque le dije que Él sabía que yo creía en Él. ¿Y por qué a mí no me lo había contado? Entonces, después de esta oración, me fui al computador y me apareció Víctor San Vicente. Eh, entonces fue como muy impresionante porque yo veo un video y en YouTube aquí al lado está como otra cantidad de videos. Entonces yo veía un video, me respondía una pregunta, saltaba al video que estaba arriba de Víctor, me respondía otra. Y así, uno a uno me fue respondiendo todas mis preguntas. Pero después me fue dando otras preguntas más. Y, y bueno, fue una cantidad de emociones, ¿no? Al principio yo no me acuerdo qué conferencias había visto de Víctor o los nombres de las conferencias. Lo que sí recuerdo La era primera, que ¿recuerdas? no me acuerdo ninguna. Lo que sí recuerdo es que ninguna, en las primeras, él no había leído Elena G. de White. Entonces mi intriga era de qué religión es él, porque Ah, usaba vale, la Biblia, pero empataba cantidad de cosas, ¿no? claro, claro. Entonces, yo me acuerdo que hasta se lo pregunté, yo estaba con el perfil de mi hermanito, ni siquiera me había dado cuenta que estaba en el perfil de mi hermano, y me acuerdo que se lo pregunté. Él no me respondió, me imagino que no vio el mensaje. Y era cosas impresionantes, yo recién había llegado de México y otro de mis enigmas habían sido eh, los mayas. Venía con estas intrigas Ya, claro. y Palenque había sido, el rey se llamaba Pacal y tenía 6 dedos en cada mano y cada pie. Había tomado el gobierno creo que a los 14 años y tenía creo que era 1,80 m. Y yo decía, pero ¿cómo puede tener 1,80 m si los mayas eran chiquitos? Entonces, todo esto, yo No llegué cuadraba. sí, no cuadraba. Entonces, en una de las conferencias, una de las preguntas que me respondió fue esa. Los descendientes de Can tenían 6 dedos en cada mano, cada pie, y eran más altos que el promedio, ¿no? Entonces yo decía, estaba impactada con cada una de la respuesta y cómo se me fue dando, que yo dije, esto no es normal, esto Mm. no es casualidad. Entonces, comencé a volver a querer, porque llegó un momento, que fue cuando vi que él leyó a Elena G. de White, y me di cuenta que él era adventista. Entonces esto me impactó más. Y decidí como empezar de cero. Me daba cuenta que no sabía nada. Y comenzar a leer a Elena G. de White. Entonces, bueno, me devoré todos los libros que pude aquí en mi casa. Después comencé a leer nuevamente la Biblia y me di cuenta que la Biblia
ya era diferente, porque cuando era niña yo solo lo veía como, bueno, historias, como la historia, pero no, pero había muchas partes que no la entendía, que eso también me daba intriga, ¿no? Ciertos versículos. Pero cuando comienzo a leer esta vez la Biblia, fue diferente. Era como que eh, la entendía, era como más fácil. Y aprendí a cuando algo me llamaba la atención en la Biblia, ya había aprendido de Víctor buscar el linaje de White, que es lo que ella decía en cuanto a eso, ¿no? Entonces comenzaba a ver cosas que antes no me había dado cuenta, pero como no quería creer lo que yo estaba viendo, entonces me ponía en oración y veía una conferencia de Víctor. Y Víctor me respondía, me decía lo mismo que yo había visto. Entonces yo dije, wow, esto es la manera como el Espíritu Santo enseña, porque si los dos estamos viendo lo mismo, o sea, no soy yo. Entonces, pues empiezo a contarle a mi papá, y mi papá también comenzó como a apasionarse con las conferencias de Víctor. Mi mamá sí, al principio lo rechazaba bastante porque Víctor criticaba a la iglesia. Claro, Y, ya dentista de toda y la vida es normal, choca, choca, sí, cuesta. pero mi mamá tenía muchos años en ir a la iglesia. Entonces ella no se había dado cuenta de lo mucho que había cambiado y de cantidad de cosas, ¿no? Algo también muy particular es que yo me di cuenta que mi papá, aunque había leído los libros de Elena G. de White, Ujú. como que muchas cosas las había olvidado. Mm, Y te digo esto porque cuando me llegó la conferencia en 2031, ujú. ahí, ajá, bueno, vamos a echarte este cuento. Cuando llega mi primera conferencia del 2031, fue la más fácil. Fue la conferencia donde que Víctor habla de cuando Elena G. de White dice que en el año 31 de nuestra era muere Cristo, en el año 4000. Y, pero cuando Víctor comenzó al principio de la conferencia a hablar del año, yo, por supuesto, se me vino el día y la hora, nadie sabe. Claro, automáticamente. Entonces, automáticamente. Y fue muy extraño porque yo había entendido todas las conferencias de Víctor, pero en ese momento, cuando yo pensé en ese versículo, igual seguí escuchando la conferencia, pero no le entendí nada, nada, aun cuando fue la más fácil. Y yo eh, tenía como un cúmulo de emociones, ¿no? Yo decía, no puede ser que este señor que me ha enseñado tanto, pero ya llevaba un tiempo que tenía el mensajero de Malaquías 4 en la cabeza. O sea, lo tenía como, no había visto las conferencias del tercer Elías, no las había visto. Era como yo iba estudiando y iba como buscando por mí misma, porque aparte yo tenía que comprobar si Víctor me estaba diciendo la verdad. Entonces hice como mi estudio personal. Y el día que toqué Malaquías 4 quedó grabado en mi mente. Y yo decía, ¿quién será este mensajero? Digo, Elena G. tuvo que haber hablado de él. Entonces me puse en oración y comencé a buscar todos los escritos donde Elena G. hablaba de este mensajero. Y comencé a estudiar, por lo menos uno de los escritos donde ella decía que para reconocer al tercero había que estudiar a los otros dos. Entonces estudié a los otros dos y así fui, pues fue un curso intensivo y tenía un pálpito que era Víctor, o sea, todas las características, incluso cuando ella hablaba en el conflicto de los siglos, cuando
habla de lo que iban a decir, es que era ya me había dado cuenta que compaginaba con lo que hablaba Víctor. Pero cuando llega el 2031, esta conferencia, pues yo me bloqueé. O sea, entendí que, que rechazar al Espíritu Santo es bloquear el entendimiento. Yo creo que por eso yo esa conferencia no la entendí en absoluto. Y, pero una vez que me paro, estaba como triste, porque claro, se lo comenté a mi papá, no, 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 cuidado con ese señor. Y entonces oré. Y yo le dije, Diosito, tú sabes lo que hay en mi mente. Si este es tu mensajero, haz que yo entienda esta conferencia. Y bueno, pues sí, o sea, me senté y la entendí, de principio a fin. No me quedó duda. Esto lo que hiciste tú, bueno, fue, yo creo que es la base para cualquier estudio que uno quiera realmente entenderlo de corazón, digo, o sea, con ese discernimiento que nos pide Dios, porque se necesita pedir esto, porque son, a lo menos con la gente que ha estado dependiendo del tiempo en la iglesia, les cuesta más, porque hay como lo que tú automáticamente se vienen como una grabadora ciertos versículos, ciertas cosas que han sido como desde niño aprendiendo o en la misma familia. Entonces, se necesita el doble de esfuerzo para poder entender, porque es desbloquear, por decirlo así, una parte que ha estado dormida. Sí, 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 sí. Y es como que, eh, no sé, que se te olvidan muchas cosas. Ahora voy a esto. Mi papá me ha dicho, no, 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 ten cuidado con ese señor porque el día de la hora nadie sabe. Y entonces él como que se apartó, ¿no? Pero mi papá llevaba un tiempo que había empezado a leer dentro de lo que cabía, porque él solo escuchaba de un oído el 30% y Mm. él tenía problemas en las córneas, entonces le costaba mucho ver. Entonces para ver las conferencias de Víctor pegado al televisor o con los audífonos y así. Entonces un día él vino muy callado. Ah, no, en cuanto a eso, yo después de 2031 comencé a estudiar y comencé a ver los versículos bíblicos que eran muy claros, o sea, que te decía que obviamente sí íbamos a saber. Había un grupo que sí iba a saber. Entonces se lo mostraba a mi papá y yo ya me había leído El conflicto de los siglos, eh, pero como que cuando tú te aprendes, cuando empiezas a conocer más cosas y vuelves a leerlo, es como que vuelves a encontrar más cosas. Es Sí, como la Biblia, los escritos de sí, Elena G. se Entonces, encuentran verdades, más verdades, es verdad, es verdad. entonces a veces cuando yo me entero de una cosa nueva, pues a veces vuelvo a repasar. Con el 2031 me pasó eso. Entonces volví a leer El conflicto de los siglos y lo vi todavía más claro. Pero además el conflicto era de mi papá y él había marcado cosas con un bolígrafo rojo. Entonces había párrafos eh, que advertía sobre el conocimiento de que se iba a saber. Entonces yo le decía, papá, yo le mostraba el libro, yo le decía, papá, esto lo marcaste tú. Entonces él quedaba así y se cayó, ¿Cuándo? estaba callado. Claro, no lo reconocía. Entonces es como que se hubiese olvidado, ¿no? Y es más, yo recuerdo que cuando yo le comenté a mi prima que estaba en México, al principio ella no estaba como un poquito renuente. Y un día me mostró una foto de que mi tío había marcado en uno de los libros de Elena G. de White, donde él colocaba que las letras en hebreo representaban números.
Pero eso a mí nunca me lo habían dicho. Entonces, me acuerdo que un día mi papá llega muy callado y se sienta atrás en la sala y a mí me extrañó porque se sienta en la sala pero no prendió el televisor y estaba como mirando como al cielo, ¿no? Como por el balcón. Le digo, papá, ¿qué tienes? Y me dice, mira, hoy en el trabajo le, le estaba sacando copias a un chico que vino. Y cuando le estaba dando las copias, el chico, o sea, cuando mi papá va a agarrar una de las hojas, el chico agarra la hoja como para que él mirara, para que mi papá lo mirara. Y le dice, señor, Cristo viene dentro de poco tiempo. Mi papá se quedó así y le iba a preguntar qué religión era. Pero el chico le siguió dando otros papeles, otra cosa, y mi papá lo dejó. Cuando el chico paga, el chico se despide, va a cruzar, o sea, va saliendo del local y se regresa. Y le dice, no sé por qué, debo decirle que Cristo viene pronto. Y eso fue lo que mi papá hizo aceptar el 2031. Yo supongo que lo habrá puesto en oración. Claro, y quería una confirmación. Sí. Después de esto, pues tengo dos primos pastores. Uno de ellos está aquí en Venezuela. Ujú. Y pues él vino para mi casa. Entonces le pregunté sobre el 2031. Él me confesó que sí los pastores han hablado de esa fecha, pero que se había acordado no decir nada por miedo a un chasco. Entonces, pues eso me molestó muchísimo. O sea, yo le Claro. dije que ellos no tenían por qué estar ocultando esa clase de información. Y bueno, y después esto llevó eh, como que mi primo se asustó y después comenzó a discutir mucho conmigo, llegándome incluso a decir que bueno, que esto era una secta satánica y todo esto. Lo de Bueno, siempre. lo de siempre. Y pues me llevó para hablar con algunos pastores. El primer pastor, pues eh, lo confronté con los descubrimientos de Ron Wyatt. Entonces le pregunté, le dije que cómo era posible que ellos fueran incapaces de Algo. habernos dicho estas cosas, ¿no? Bueno, me dice, el arca de Noé a nosotros no nos consta que eso sea verdad. Yo le digo, ¿cómo no les consta si las pruebas son irrefutables? Bueno, a nosotros no nos consta, y le digo, pero no era obligación de la organización haber ido para allá a averiguar si eso era verdad. Entonces, bueno, comenzó a tartamudear. Entonces yo le dije, mire, pastor, le dije, yo desde pequeña, a mí me decían que fuera a predicar, que saliera a predicar, pero siempre me encontraba con la misma pregunta, la misma excusa de la gente. A mí no me consta que lo que esté ahí sea verdad. Si ustedes me hubiesen dado esas herramientas en un principio, por lo menos en el momento que ustedes se enteraron, nosotros la manera de predicar hubiese sido más fácil. Claro. Entonces, ocultan cosas, ocultan informaciones y la verdad no hay mucho diferente entre ustedes o el catolicismo. No. Entonces, eso como que lo turbó un poquito. Después me llevó a otro, que era un pastor que supuestamente era experto en profecías. Y él estaba en las bancas de la iglesia, era sábado en la tarde. Pero se notaba que mi primo ya había hablado con ellos, porque este vino directo a hablarme de Víctor San Vicente, que yo no había dado nombres. Mm. Entonces, es como la intención como para quitarme esto de la cabeza, como para alejarme del ministerio. Entonces, mientras hablábamos, él me decía,
pero es que tú no conoces a Víctor San Vicente. Yo le digo, pastor, igual que tampoco lo conozco a usted, de la misma manera. Entonces, sí, pero tú sabes que a él lo botaron de la iglesia. Le digo, sí, sí, eso sí me lo sé. Sí me sabía eso. Sí, pero tú no sabes por qué lo botaron. Le digo, no, no, mire, si usted me quiere echar el cuento de la vida de Víctor San Vicente, ok, no tengo ningún problema, pero eso sí, vamos a empezar por la suya. Y yo le voy a hacer preguntas que a usted no le va a agradar. Claro. Entonces el señor enseguida me cambió la conversación. Ah, porque yo le decía, o sea, mira, yo creo que ninguno aquí somos santos. Y si yo investigo, indago su vida, a lo mejor voy a encontrar cosas turbias o unos cuantos pecaditos. Pero Claro. si usted me habla a la ley y al testimonio, yo por eso no tengo que dejar de creer en usted, porque su pasado es su pasado. Entonces, bueno, eh, como que estaban entre él y mi primo tratando de, de quitarme estas ideas, ¿no? De la verdad, ¿no? Que me había enterado. Entonces le pregunté al pastor, pastor, una pregunta, el mensaje del cuarto ángel hablaba de la infiltración en la iglesia, la apostasía en la iglesia. Entonces mi primo me decía, que no, prima, que esta es la iglesia de Dios, que no sé qué. Entonces el pastor también decía, no, no, claro que no. Entonces yo le digo, pastor, por favor. Y entonces le volví a hacer la pregunta, me cambiaba la pregunta. Entonces Es difícil, claro. yo recordé que traía el conflicto de los siglos en la cartera. Y él se lo mostré. Le digo, pastor, usted leyó aquí el capítulo que habla de cómo muchos de ustedes se van a perder por no decir la verdad. Y eso fue, un momento que yo no sé qué me dijo él, pero dejé de oír por segundos. Yo nada más veía su boca como gesticulando. Y después de ese momento fue que le hice la pregunta, perdón, recordé que tenía el conflicto de los siglos. Le digo, pastor, ¿usted se ha leído aquí el capítulo de lo que le va a pasar a ustedes por ocultar la verdad? Y el Que pastor como que se turbó y en ese momento agarró a mi primo por el brazo y le dijo, sí, estamos infiltrados. De hecho, le dijo, escucha la música, esto no es nuestro. Entonces, pues me confesó le que reconoció. me lo reconoció. Y me dijo que cada sábado cuando él llegaba, se sentaba al principio de la iglesia, en los primeros bancos, y lo primero que hacía era orar para que Dios le filtrara lo bueno y no lo malo de ese día. Wow. Después también me confesó que no los dejan hablar de profecías. De hecho, era sábado en la tardecita y él estaba con un grupo como quizás de 8 personas hablando de profecías y me decía, esto es lo que yo tengo que hacer para poder contarle, hablarle a alguien Ajá. acerca de profecías, los que quieran asistir. Pero no lo dejan pues subir al púlpito. Y si al mínimo al que se arriesga a decir algo, inmediatamente lo bajan de ahí y ya le cortan. Yo Pero, supongo. Y de pero hecho yo hablé con él si él reconoció, de no quiso filtración, dar, sí. no quiso dar el paso atrás, se quedó. Yo en ese momento, yo le dije que Víctor decía la verdad y Claro. que esto eran cosas que no se podían ocultar porque, porque es una trampa muy grande la que le tienen a los adventistas en la organización y que había que hablarlo. Entonces él me dijo que sí, que él estaba de acuerdo con eso. Yo le dije que cualquier cosa que me llamara, pero la verdad no sé más de él no me llamó. No sé si se habrá puesto en contacto con mi primo, porque a todas estas después, eh, cuando
lo comenté con unos tíos por WhatsApp, mi primo dijo que era mentira. O sea, que Ah, yo mentía. Entonces, no pude hacer más. Entonces, yo no sé o sea, yo no he sabido más nada de este pastor. claro. No sé si lo vuelvo a ver. Pero sí creo que hay pastores que están muy conscientes de lo que está pasando. Sí. Ahora más, todavía cuando se empezó a dar el mensaje, estaba como empezando todo y había una, bueno, la información ya era dada, pero ahora con todo lo que se está presentando, que ya es prácticamente, como siempre dicen, estamos en los últimos versículos de Daniel, estamos ya tocando el último, ahora los libros, o sea, con todas las evidencias, yo creo que ya a la cara se le tendría que caer de vergüenza, porque ya negar esto Sí, es una ceguera voluntaria, pero y me da una sensación, porque esta semana yo he tenido una misma charla con un familiar y lo que usted me está contando, tal cual, como de guión, parece que les hicieran aprender lo que tienen que responder. He tenido yo una charla muy parecida esta semana con alguien que sigue insistiendo que solo en la iglesia hay salvación. Qué fuerte. sí. Es como una de estas ideologías católicas. Sí, Y muchos de los adventistas lo repiten y le pones en los escritos donde Elena G. de White dice que de ninguna denominación te puede salvar. Y dicen, sí, bueno, es verdad, es verdad. Pero es como que pareciera que yo me imagino que es esto del rechazamiento del Espíritu Santo. O sea, no sí, terminas de entender. Hay cosas, no, es más, a veces a mí me sorprende los mismos adventistas cuando le ponen escritos de donde Elena G habla de que sí va a haber una fecha, y ellos mismos ponen otro escrito, Elena G de Guay, negando que haya una fecha. Entonces yo digo, ¿cómo los mismos adventistas usan los escritos para dejar a Elena G de Guay como una falsa profeta? Como si ella se contradijera. Porque entonces, o ponen partes solo y no leen el texto entero, que esto es peor, o sea, es sí, como puedes dejar un poquito más abajo que ahí explica por qué está diciendo eso. exacto. Pero el poner un escrito de ella que parece, que ellos creen que es contraria a la otra, oye, por lo menos no te hace pensar. O sea, Sí, no puedes, yo no puedo, ella no pudo haber escrito contrariamente porque es una profeta de Dios no se contradice. exacto. Entonces, tú los ves a esos mismos en páginas de Facebook cuando alguien entra diciendo que Elena G es una falsa profeta, que es una hereje, y ellos defendiéndola. Pero si tú mismo la pones como si fuera una falsa profeta cuando haces esa clase de cosas. Claro, O sea, sí, una profeta, tú lees sus escritos, o sea, es palabra de Dios, léelo ya. Si te intriga, busca el contexto, ora, pide entendimiento. Pero creo que muchos adventistas están haciendo, ellos mismos dejan mal parados a Elena G. de White. sí. Y más con los nuevos escritos que están saliendo, realmente es increíble, junto a los pioneros, ella, todo el conocimiento que tenían de esto. O sea, le han rebajado tanto que solamente se han quedado, por lo menos es mi impresión, solo con la reforma pro salud de qué comer y qué vestir, y ya está. Y de ahí no salen. El No sé, sábado, de Reforma Pro Salud. ¿Y cómo te vas a vestir? Más nada. ya está. Se No hay, han no hay quedado, mayor conocimiento en ellos. no, Y es muy triste, la verdad, es muy triste. mucho, Y mucho. nosotros somos los malos, pues. Yo soy la mala. Bueno, entonces en mi caminar, pues empiezo a predicar a todo el mundo. O sea, eh, salir a la calle y ver a las personas me provocaba como una angustia el verlas y que, o sea, el saber que están engañadas, el saber que se acaba el tiempo y no lo saben, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezas tú a predicar pues a todo el mundo.
el primero en predicar fue un vecino mío eh, que era gay y vivía con su pareja. Ah, Y, y entonces comenzaron a ver a Víctor, aceptaron el mensaje, decidieron como empezar a cambiar, pero el, el, la pareja de él comenzó a... co- o sea, duré como un tiempo que no los veía. Y después él me comentó que estaba teniendo grandes problemas en su casa, que la pareja no lo dejaba leer la Biblia, que se ponía a gritar, que no dormía en las noches. Inclusive una madrugada vi a la pareja de él saliendo, lloviendo y él sin paraguas. Se fue para una calle como, como a 2 cuadras, ¿no? Todo como muy extraño. Entonces un día bajé y me di cuenta que la mirada de él ya no era normal. No me miraba a los ojos, cada vez que me veía sudaba mucho. Y después comenzó a golpear a la pareja. Después me enteré que esa madrugada que él salió fue a botarle la Biblia a él. madre mía, Incluso escribió en la Biblia de él que Dios iba a perdonar a Satanás. madre santa. Y pues nos dimos cuenta que él se había poseído de un demonio, pues. Sí. Que a todas estas también pedí ayuda a mi primo para que vinieran a orar por él. No, no se apareció. Ni él, ni cualquier otro pastor que supuestamente dijo que iba a llamar, nadie se apareció. Y bueno, así, experiencias fuertes que he tenido, pues algunas, y hay una que de una señora que estaba en la calle, era una señora de la calle, y me conmovió porque tenía heridas en sus piernas, como si lo hubiera mordido un perro, pero, pero era un poquito profunda. Entonces ella estaba tratando de limpiarse con agua. Entonces fui y le compré unos mangos para regalárselo, ¿no? Y cuando se los di, ¿sabes? Tú esperas aquella, una cara como de Gratitud, satisfacción, como de alegría, sí. claro. Pero ella me agradeció los mangos, pero todavía estaba como triste. Y me preguntó si yo no tenía una Biblia. Eso me partió el alma. Le pidió una Biblia. Entonces, mi papá, el local de él estaba ahí cerca, y le conté. Y él me regaló una Biblia pequeñita y dice, dale esta. Y Rocío, eso me conmovió mucho porque yo se la di y me fui. Y ella puso su Biblia en la frente y lloraba, pero lloraba tanto. Y ahí me di cuenta lo que era, cuántas personas tienen hambre, pero hambre de la verdad, hambre de la palabra. Es así, muchas, muchas. Ahora mismo estaba, es que yo digo, no hay casualidad, justo estaba leyendo algo que tengo que presentar mañana para la reunión de adolescentes y hablaba en una conferencia antigua, Víctor, los casos, ¿no? De ansiedad, depresión, suicidio, que para ese entonces ya se había multiplicado la tasa, pero estoy hablando de hace 6 años de esa conferencia y cada vez que lees en los periódicos, gente necesitada de esperanza, de un aliento, Sí, de conocer las cosas, de, de, tan, de tanta inseguridades que hay allá afuera. Ya no solo digo gente pobre, porque en tu caso este era una señora, se ve que era de necesidades precarias, pero gente normal que está llegando, así como tú dices, con esa hambre
buscar una salida a toda esta desgracia y cuando ves que están desesperados, porque esto es desesperación ya, ya no es solamente curiosidad, es una desesperación de tener la respuesta a todo lo que les llevan cargando. Cada uno lleva su cruz, dice, ¿no? Pero es esa sensación que te dices, ¿cuánta gente hay allá afuera? Y encima los que tenían que hacer algo no hacen nada. Es Sí, duro, es duro, es duro. Y somos muy pocos los que estamos somos intentando pocos. ayudar. Mm. Aunque aquí en Venezuela no son solo los chicos que aparecen en el ministerio, hay más venezolanos. Hay un chico en el interior del país, eh, hay otros, personas mayores, no tan jóvenes, que también están dando el mensaje. No son solo los chicos que ustedes ven, pues, hay más, Ahí pero yo somos quería, pocos. ahí yo quería entrar, no sé si ya nos vas a contar esa parte, porque yo sabía que tenías mucha historia, Cristina. Eh, ¿Cómo te nace a ti? Porque no sé, no sé si se dio cuenta o Dios, o Dios lo utilizó de una otra forma, llegar a la juventud, que esto es, para mí es una bendición realmente tener un grupo joven. Siempre se los he dicho a los chicos de Venezuela que tengo el placer de compartir con ellos mucho. Tengo a muchos igual ayudándome para las redes. Tengo a otros que los veo cada domingo en el grupo de jóvenes y esto es para mí, obviamente el mérito no lo tiene nadie, ¿no? Es Dios el que te mueve a utilizar, hacer todo para Él, ¿no? Pero tener esa idea clara, ¿no? Grupo joven, ¿cómo nació todo esto? Porque fuiste como la primera, por decir así, impulsar todo lo que luego se dio dando, ¿no? Y yo quería saber esto porque para mí sería importante para cuántos hermanos, porque yo sé que no todos tienen el don de hablar, ¿no? No todos tienen el don de hablar, otros tienen otros dones. Al final todos hacemos lo que podemos para la obra, pero saber llegar a un joven es un don muy bueno, porque no todos tenemos la información, pero a veces no sabemos cómo llegar a los jóvenes. Yo estoy luchando con las redes para intentar llegar a la juventud. Mi meta, siempre se lo digo a Dios, dame todos los recursos que pueda darme con estas manos que a veces son no sirven para nada, le digo, por favor, ayúdame, que todo lo que hagamos sin despreciar a los hermanos, pero realmente mi punto débil siempre han sido los jóvenes. Pero a veces uno no sabe cómo. Y digo de amistades, familiares, hablo ya en sí de tus propios hijos, etcétera, etcétera. O sea, la lista se suma, porque sé que de ellos depende mucho el mensaje final que se va a dar. Entonces, me gustaría eso que nos explicaras, por favor, cómo lo has hecho, cómo Dios te está utilizando y gracias a Dios que está creciendo, ¿no? Bueno, yo no hice nada, o sea, Dios los trajo, pues. Inicialmente yo me reunía con unos hermanos eh, no tan jóvenes, eh, pero Eduardo tenía como que era el más chiquitico. Entonces, él con esta cuestión que él tiene de la ansiedad y Ah, todo sí. esto, pues, ajá. Ujú. Entonces, pues, eh, él iba orando y yo también oraba como para, porque a él le cuesta mucho hablar, en su situación más. Entonces, eh, yo salía con él o nos encontrábamos con los hermanos y yo hacía que él hablara, pero siempre estaba como un poco retraído. Entonces, bueno, nos pusimos en oración y llegó Jocelyn. eh, y después, bueno, fueron llegando, ¿no? Poco a poco. Yo siento que yo, yo, yo me siento como mamá gallina, la verdad. Ellos son como mis hijos, ¿no? Entonces, como los amonesto cuando los tengo que amonestar, les hablo claro cuando tengo que hablarle claro, pero también siempre procuro que eh, siempre les hablo de que se muestren como realmente son. O sea, no vengan acá con una. Porque, Apariencia. o sea,
exacto, sean como son, hablen como son, que para mí es muy importante que se conozcan en verdad su verdadera cara, que puedan entender cuáles son las virtudes, pero también cuáles son sus defectos de carácter. Porque a la hora de un problema, estén tan conscientes cuál es el defecto, que puedan pasarle por encima, que puedan ver es la virtud. Entonces, eh, yo disfruto mucho con ellos porque me encanta oírlos hablar. De hace una semana puse de que todos los sábados cada uno va a exponer algo, algún punto, y cada uno pone sus normas ese día de lo que quiere. O sea, si quiere que lo interrumpan, si quiere que solo sean preguntas. Eh, Esa persona domina ese día. Y es una manera como de, Padres, claro, de conocer, claro. se conocen y bueno, y sí, sí, ha habido una que otra discusioncita, pero yo creo que eh, el cariño que se sienten que sienten uno por el otro y esta perspectiva de entender, ah, bueno, es tu defecto de carácter, ah, perfecto, pásalo por encima. Y entonces lo pasan. Yo recuerdo cuando, porque ahorita está otro chico, Ángel, que no tampoco aparece en los live, él está viniendo todos los sábados también. Los dos últimos fueron Miguel y Ángel y llegaron como en poco tiempo, entonces, y después unos amigos que estaba trayendo Brian para conocer. eh, y ellos decidieron encontrarse en un parque, un domingo. Y yo decidí salir temprano del trabajo, como para echarles un ojo, ¿no? Como para vigilar, a ver cómo, qué hacían. Y a mí me encantó que cuando yo llegué ellos estaban jugando béisbol con raquetas de tenis. El béisbol, sobre todo aquí en Venezuela, es un juego que a veces tiende mucho a la discusión. Que no fue out, que sí fue out, que no, que yo. Pero ellos estaban muertos de la risa, disfrutaban. Y entonces, o sea, de verdad, esa hermandad es muy diferente. Yo la veo diferente a lo que uno consigue en la calle, ¿no? Eso también es algo que yo trato de hacerles ver a ellos, que no se traten como las amistades, los amigos del mundo, que siempre haya como un respeto, que mantengan como, como la relación cuando se vean en sábado, ¿no? Porque aquel problemita que ahorita es pequeñito ese defecto de carácter, ahorita es pequeñito, pero viéndose tanto, hablándose tanto, puede convertirse en una montaña. Entonces, como para evitar esto, pues, que estén conscientes de eso, entonces que a veces se separen un poquito, que no se traten, no se vean igual. Es difícil. Yo no creo que ellos se vean igual a los demás, a las otras amistades, porque a mí no me pasa con ellos. Yo les tengo a ellos un cariño muy especial que yo no he tenido por nadie. Y bueno, de por sí nunca he sido, yo siempre he sido, como dicen aquí, chupetica de ajo. Porque no soy muy sentimental, soy muy mental. Pero con ellos ha venido un amor así como que, como la mamá leona, como que no se metan con ellos. Y bueno, y orar pues para que Satanás no entre en este grupo. Es muy importante lo que nos has contado, Cristina, porque casi en todos los grupos juveniles siempre hay estas diferencias, ¿no? Son jóvenes que tienen tantas ganas de saber, a veces también caen en el orgullo de quién sabe más, de buscar debates cuando no son necesarios, pero ese ímpetu que tiene, ¿no? La juventud de querer hacerlo todo ya. Y a veces, como decías, se tenían que conocer, ¿no? También sus defectos de cada uno de ellos. A mí, por lo menos la sensación que me dieron cada uno de ellos, y
no digo que hablo con todos, pero regularmente siempre se ha quedado así esa amistad que tienen ellos. Te das cuenta realmente que están teniendo, yo creo que todos los jóvenes, hablo por ellos porque hablo más con ellos, unas batallas muy duras consigo mismos, lo que nos acaba de explicar. Y yo les entiendo, y es más, creo que, y esto lo aprendí de Fanny, porque Fanny siempre me lo dice, cuando un joven ya empieza a hacer ese cambio, todas las tentaciones que tiene, con todo lo que se les ofrece ahora tan fácil a la juventud para poder echarse a perder, cuando ya se decide hacer las cosas bien, cuando ya empieza a trabajar en lo que tiene que hacer, es cuanto más las dificultades se les da y caen porque son débiles, por falta de experiencia, por falta también de lo que ellos creían que estaban seguros de tener. Entonces siempre se necesita como estar detrás de ellos. Suena un poco, bueno, ya tienen que hacerlo solos, pero es que lo necesitan, porque la misma inmadurez que tienen a ratos por la edad tan joven que tienen y la poca experiencia que tienen con todo lo nuevo que les va a pasar. Entonces es realmente, hay que cuidarlo como usted decía, Cristina, o sea, como una mamá que tiene que necesitar, y a veces no es que uno sea mejor que ellos, sino es la experiencia de haber pasado ya tantas dificultades en la vida, lo que te hace ver que ellos están tropezando con lo mismo o el doble. Yo, la verdad, yo tenía esta sensación porque sé que todos allá están trabajando, como en todos los países, hay un montón de jóvenes y cuando los oyes hablar realmente es una sensación de, wow, Dios quiera que los proteja y los tenga así siempre, ¿no? Con esta ímpetu de querer hacer más por esta obra, ¿no? Y lo digo aquí, se necesita más jóvenes. Lo digo aquí con todo, siempre voy a invitar para que puedan participar, por favor, en los grupos que están dando el ministerio, tanto como para adolescentes y también para los jóvenes que se reúnen el domingo. Entren a esta experiencia de todo lo que se ha ido contando en los lives y también en las diferentes reuniones que se dan. Se necesita joven. Y yo creo que quién mejor que un joven con otro joven trabajen juntos, ¿no? Eso y que se apoyen, porque la idea original de hacer estos grupos, aparte de compartir toda la verdad presente, era que entre cada uno de ellos se apoye. Y sé que muchos han hecho amistad de otros lados, aunque quizás nunca se vayan a ver. Algo que a mí también me parece importante es que cuando ellos se conocen, por lo menos esto pasa aquí, es descubrir, entender el talento que tiene cada uno. Entonces aquí no pasa ese tipo de discusiones porque, por ejemplo, eh, le, ellos se han dado cuenta, pues, o por lo menos se los he comentado varias veces, ¿no? Unos tienen un talento que otros no tienen, entonces nosotros entendemos cuál es el fuerte de uno o en qué es fuerte cada uno. Entonces, por ejemplo, hacemos un estudio, entonces necesitamos saber, bueno, historia, el fulanito, tecnología, fulanito, búscame el tal, y así vamos, pues. Entonces, yo creo que en vez de que es difícil hacerlo por WhatsApp, porque cuando es ya de otro país es como más complicado, ¿no? Y sobre todo si hay varios, porque eh, la gente se cohíbe mucho de mostrar cómo es, ¿no? En realidad. Entonces es más fácil hacerlo personalmente, ¿no? Eh, Esto no pasa aquí, además que no les doy tregua. Es que mira, José, mira, cuando uno acepta la verdad, el Espíritu Santo, es muy difícil que alguien te engañe. Es decir, aparte de la ley y el testimonio, Así es. eh, hay algo, hay algo. Entonces yo se los digo a ellos, dice, no me muestren una cara que no tienen, porque yo me doy cuenta. Eh, es como decía Roger Morneau cuando el sacerdote satánico le dijo que a los adventistas no lo pueden engañar. Pues es más o menos así. Tú conoces Sí. a una persona, entonces tú, a mí me pasa, yo cuando siempre llega alguien nuevo, lo primero que hago es preguntarle qué sabe de la verdad, hasta dónde ha visto las conferencias,
para mí es muy importante que acepte todo, todos los puntos del ministerio. Si Así hay es. uno que no lo acepta, sé que vamos a tener problemas. Lo vamos a tener aquí, va a haber alguna trifulca, digamos, por aquí. O sea, porque siempre es como que cojean de una pata. Claro, Pero también te puedes dar cuenta cuando alguien viene y es sincero, porque una cosa es ser sincero querer, y que a lo mejor por falta de tiempo no haya visto toda la verdad y no la sepa. Esa es otra cosa. Pero hay algo que tú puedes ver en ellos que te hace ver esa sinceridad de corazón, ¿no? De querer aprender la verdad, sin buscarle tres patas al gato, o las cinco patas al gato de la cosa. Y entonces, si podemos entender que que cuando uno tiene espíritu no lo puedes engañar, entonces, ¿para qué tú pones una cara que no es la tuya? Sé sincero. Ahora, te equivocaste, pide perdón, pero levántate y sigue. Eh, si, si tienes que amonestar, amonesta. Si te tienes que amonestar, que te amonesten. Yo siempre he tenido un carácter muy fuerte, pero algo que yo, ya se ve, hermanita, ya se ve. pero algo que yo acepto es la amonestación de un hermano. Lo tomo muy en cuenta, porque puedo entender que Dios a veces uno se ciega, pero Dios te puede hablar a través de un hermano. Y un Claro. hermano digo, como yo veo, es caca, o sea, cuidado, ¿no? Entonces, pues yo creo que los jóvenes tienen que aprender más a ser sinceros, a demostrar cómo son en realidad y que los demás entiendan también que son las debilidades que tiene él, que se lo haga ver con todo el cariño y, y si no, si la persona es sincera, si la persona es sincera, no tiene, ningún bando se va a molestar, o por lo menos no va a ser una molestia que No, después que no. tú, como hace poco los chicos tuvieron una discusión, como entonces estaban como resentidos. Entonces yo, ya, le decía, pásalo, murió, esto ya murió. Entonces ellos venían, entonces ya el sábado vinieron ya con otra cara, eh, se regalaron chocolatico, entonces traté de hablarle a cada uno lo bueno que tenía el otro, entonces, eh, bueno, así pienso yo creo que ser sincero y que los demás entiendan que tienen sus defectos, déjalo pasar, busca más bien sus talentos, a menos que sea un defecto que perjudique a alguien o que sea necesario amonestar. Bueno, hazlo y ya. Y pásalo por encima. Yo, Hay por cosas mi más po- importantes ahorita. Y ahí da la es palabra. así es. Yo, por mi poca experiencia de trabajar en grupos, esto siempre las diferencias hay. Esto es inevitable. Son caracteres y cada uno con sus defectos, ¿no? Pero algo que voy a rescatar de lo que, bueno, ahora voy a intentar hacer lo más general posible porque siempre cuando se habla de estas cosas, siempre al final alguien se queda como ofendido, ¿no? Pero yo soy también una persona que tiene mucho carácter y a veces es importante siempre equilibrar nuestro carácter, ¿no? Porque hay hermanos que tienen como, necesitan una amonestación más fuerte y hay hermanos que necesitan como que más tiempo. Pero a veces eres equilibrado y aún así el mensaje lo envías y la gente siempre se rebota. Se lo toma mal. Bajo mi Ah, punto, sí. lo toma como muy personal, como que me lo estás diciendo porque no me quieres o tú eres la mala, ¿no? Y siempre lo hablamos en antiguos lives y que la gente tiene ahí una línea de lives de que las mujeres teníamos este defecto más que los hombres porque siempre estábamos como mirando cosas que no son. Pero hay algo que me gusta porque cuando Sí puede ser. la amonestación llega a tiempo y la persona es sincera, se ve el cambio. Porque por qué estás ahí amonestando a un hermano? Porque lo quieres, porque quieres lo mejor. Y esa persona, si es sincera, reconoce lo que está fallando. A mí me ha pasado
he tenido muchas charlas con muchos hermanos que me han dicho y me ha dolido porque te duele que te digan las cosas que estás haciendo mal. O sea, ¿a quién le gusta lo que te digan, esto estás haciendo mal? Pero en el fondo, la humildad que solamente Dios te da y esa sensación de que querer cambiar, te dice, es verdad, estoy fallando. Entonces empieza a pedir ayuda a Dios. Pero aún así, hay tanto tacto para las personas que al final lo toman tan personal. Fingen esa falsedad, por decirlo así, con la persona que están hablando de, lo toman personal. Y al final, ya le digo, hermanita, por mi poca experiencia, esas personas se venden solas, muestran esa falsa piedad, muestran decir, ay, sí, gracias por lo que me estás diciendo, o se enfadan el doble, se sienten como súper ofendidos, como, ¿cómo has podido decirme esto a mí? Entonces caen por sí solos. Y ya te das cuenta con quién estás tratando. Y esto pasa en diferentes edades, no solo en los jóvenes, porque también se da en los hermanitos que ya tenemos una edad mayor y también hermanitos que son ya más mayores. Hay estas diferencias, ¿no? Entonces, al final, ¿qué queda, no? ¿Qué hacía Jesús? Porque yo una vez tuve una charla con Javi y me dijo, ¿será que así estaban los discípulos? Teniendo estas diferencias, teniendo estas Yo discusiones, pienso que sí, yo pienso que sí, que si estaban al lado de Jesús. Pero claro, obviamente esto tiene nuestro obvio carácter, que ¿no? sí. Pero ¿cuál era lo único que nos... Si los demonios solamente se ponen de acuerdo, porque después paran discutiendo solamente para ir a hacer el mal, nuestro ideal debe ser solo ponernos de acuerdo para hacer la obra y nuestros malos defectos poco a poco irse puliendo. Hasta ellos se organizan para hacer el mal. Nosotros deberíamos organizarnos mucho mejor para hacer el bien. Exacto, exacto. Entonces, son situaciones, pero tratar con las personas es una ciencia muy difícil, hermanito. Es muy difícil. Hay No, que pedir yo, yo, ayuda a Dios. yo me lo imagino, de hecho, le voy a decir, yo tengo mucha falta de tacto, es la verdad, es mi defecto. Es que soy como sincera, es que Eh, yo no sé, yo no sé que, como yo no soy sentimental, y sí, en mi casa nosotros nos queríamos mucho, pero no de abrazar, ni muy poco cariño, ¿no? Y de hecho, a mí me abrazan y me es muy incómodo. Eh, sí, no estoy acostumbrada, sí. si Y de viniera hecho, si aquí te alguien me está, abrazaríamos a cada rato nosotros. estaría un poco incómoda, pero eh, no estoy acostumbrada a... Entonces, soy tosca, ¿no? Pero a veces entiendo que es mi defecto. Entonces he intentado como de apartarme y hablar menos. Sí, Y entonces como que uno va aprendiendo, y dice, porque mira, yo prefiero estar calladita a buscarme un malentendido con un hermano, porque para mí los hermanos son sagrados. ahí está. Entonces, entonces el mal entendido. eh, y que las personas a lo mejor que son demasiado sensibles. Yo, como no Sí, soy tan sensible, a mí no me afecta tanto, ¿no? Las amonestaciones no me afectan. Más bien las agradezco porque por el orgullo, por lo que sea, uno no quiere verse, se niega a ver lo, sus defectos. Y es que a veces uno está ciego completamente ante esos defectos. Y si viene alguien y te los dice, oye, para mí, yo eso no lo veo malo, yo lo veo como una ventaja porque yo no lo estoy viendo. ¿Y cuál es el fin? Pues poder entender es, qué es esto que está mal para poder cambiarlo, si uno no lo identifica, ¿cómo haces? Entonces, creo que la amonestación más bien es una ventaja. No deberíamos porque que nos duele. Bueno, pero yo el otro día estaba hablando con los chicos, creo que hace 2 sábados, porque este sábado como estaba muy enferma, no nos reunimos. Creo que fue hace 2 sábados. Y yo estaba pensando, el día que no nos afecte nada de lo que nos digan, estamos bien, bien cerca para tener el carácter. Porque estaremos, o sea, para dar el mensaje, si eso es lo que nos frena,
Y si al final no nos dicen nada, nos dicen nos va a resbalar, nadie nos para dar el mensaje. Es que solo es el inicio de las miles y acusaciones. O sea, yo me pongo a pensar, si ahora lo que nos están diciendo nos duele, ¿qué será más adelante? O sea, lo siento Exacto. porque yo también me he topado con estas situaciones de a veces decir, mejor calla, porque, como me dice Fanny, en boca cerrada no entran moscas. Siempre me lo dice, me lo repite una y otra vez. Y a veces uno por el carácter que tiene arraigado ahí, pues comete sin querer el error, ¿no? Pero hay situaciones que nos va a tocar también a nosotros recibir amonestaciones, lo que usted decía, hermanita, pero esto es nada de lo que se nos va a acusar. Prácticamente, ¿de qué nos va a acusar todo el mundo? Esa gente va a retroceder fácil, los que son más sensibles con estas cosas. No es con eso Rocío, por significa, favor. oh, ¿hmm? Rocío, no me llames usted, llámame tú. Ay, es que no sé, no me sale de acostumbre. Te voy a tutear, Cristina. Bueno, tutéame. Mejor, mejor. Tutéame con confianza. Con confianza. Es que yo soy de allá y allá no me dejan tutear. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Cristina. Eh, pues eso que decía, no, allá la situación se va a poner más difícil y claro, ¿cómo vamos a llegar a ese tiempo? Pues hay muchas cosas que nos falta por cambiar. La escuela sabática de este trimestre ha sido clave para todas estas cosas, clave de sacar todas esas situaciones que nos estaba pasando, aún dentro del cuarto ángel, que esto yo creo que nadie se imaginaba que había tantas cosas por quemar dentro del cuarto ángel, ya no hablo ni siquiera fuera del cuarto ángel. Así que bueno, por nuestra parte queda mucho todavía. Sí, es un trabajo, es el día a día, pues. Todavía nos faltan muchas cosas, o sea, y, y, y lo sabemos. O sea, creo que todos, o la mayoría, en el ministerio está igual. Entonces, por eso no entiendo por qué te puede afectar que un hermano te diga algo, que no te diga. Si ese hermano va a la ley y el testimonio, escúchalo. Entonces creo que es mejor aceptar, eh, tratar de ver si el hermano tenía razón, qué es eso que tienes adentro, ponerlo en oración, cambiarlo y ya, pásalo. Hmm, Ayuda a quien tú puedes y predica. así es, Y no engancharse pues en eso. así es, Cristina. Bueno, Cristina, no sé si tienes algo más que contar. La verdad, yo sabía que había mucho. Yo me voy a quedar porque me apunté aquí unas cosas. No sé si los hermanitos tienen alguna pregunta para ti, pero fue muy interesante lo que nos contaste de tu tío, el aborto que tuviste, eh, esa voz que te ayudó. Me he apuntado un montón de cosas. Yo te voy a hacer dos preguntas ya para finalizar. Tenía más, pero para no alargarnos con el live. Siempre intento hacer una hora, pero los testimonios llegan a ser tan interesantes, Cristina, que al final mm, se te va la hora. No puedes controlar la hora, No, porque y ves que tampoco, por la premura tampoco no puedes contar todo, ¿no? Porque son muchas no, yo cosas. sé, no, yo sé, yo me imagino. Y no sé si tienes un guión, porque otros hermanitos tenían como un guión para no olvidarse las partes importantes, yo, pero bueno. Eh, Algo que me gustó lo que dijiste sobre los libros de Ellen White, que en la iglesia no te enseñan sobre los libros de Ellen White. Eh, yo quería hablar de esto porque, claro, ahora se está haciendo una obra de los libros y yo quería que dieras tu punto de opinión porque ahora mismo, no sé si parece entonces, esos años que tú me estabas hablando, que no se hablaba mucho de los libros de Ellen White, ahora es tan descarado todo, tan descarado porque incluso llegas a hablar con adventistas y te van hablando de Apocalipsis, te van hablando de libros de Daniel, pero de autores que tú no sabes ni quiénes son, ni siquiera de Urias Smith, de nadie, o sea, un libro básico, o sea, no leen nada, nada de los pioneros, nada de Ellen White, o sea, van leyendo recopilaciones a saber de quién los escribirá,
Y dices, pero ¿cómo puede ser? Y claro, si solo están agarrando eso, porque ahora tú has contado cuántos testimonios que has tenido con diferentes pastores y no se puede ya hacer nada con estas personas, a lo menos con las personas nuevas que están entrando. Disculpa, José, ¿qué Me me has oído preguntaste? que me hablabas Repíteme la pregunta. qué te parecía la obra de los libros que se está dando en el ministerio. No, mira, súper, súper importante. De hecho, yo tengo desde meses tratando, le he dicho a los jóvenes para tratar como de crear intenté inicialmente como crear un fondo para poder reunir, pero aquí económicamente poder reunir algo a veces es muy cuesta arriba, se ha hecho muy difícil. Pero por supuesto, inclusive tengo la hermana Isabel que tiene unos libros Ah, eh, vale. que me quiere donar y quiero ver si alguien en Latinoamérica me puede hacer ese enlace para estos libros de Isabel y a la vez si estas otras personas tengan los libros de Joseph para ver si podemos traer algo. Pero hasta ahora es poquito lo que podemos hacer, ¿no? Y la verdad que esos libros eh, a mí me interesan mucho, sobre todo para poder predicar, Claro. para que los demás entiendan. Porque a veces tú, yo doy muchas tarjeticas del ministerio porque tratar de explicar eh, todo en corto tiempo es difícil. Entonces, por eso esos libros para a mí me parecen súper importantes. Y está en mira, pero aquí la situación económica, bueno, la Es mayoría debe difícil, saber cómo, sí, sí es difícil, muy es difícil. difícil. Yo no sé lo que Dios va a llegar a mover realmente para que, yo sé que todos estos libros al final van a llegar a las manos necesarias en todos los continentes que hay. Obviamente ahora mismo no vislumbro cómo Dios va a utilizar el camino y a las personas necesarias para poder hacer esto, pero sé que va a llegar. Son unas joyas muy recomendadas para aquellos que puedan tener posibilidad de tener ya, como siempre Víctor dice, ¿no? Su biblioteca personal. Aquí hay una pregunta que nos hace Onofre, dice, ¿qué libros de Ellen White recomendarías para los jóvenes? Conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Es algo, o sea, es clave, clave. Y después libros como primeros escritos, para el conocimiento de cómo se creó la iglesia. Todos esos escritos para mí son, creo que son importantes sobre todo para los adventistas. ¿Por qué la mayoría de los adventistas en estas iglesias te hablan de esta cantidad de libros, pero no Elena G. de White? Precisamente por la falta de entendimiento de cómo se creó la iglesia. Sí. Eso es clave, acerca de la vida de Elena G. de White. Eh, y por eso ellos te reparten esos libros, porque es que no lo saben, lo ocultan. Bueno, con que hoy en día tú consigas adventistas que digan que la profecía de los 2300 tarde y mañana es un chasco, fue un chasco, ya es Ah, algo que tú dices, o sea, ¿hasta dónde va eh, la, el desconocimiento de lo que pasó en los orígenes de la iglesia? Entonces, eso es básico. Entonces, el conflicto, pues, tienes como un poquito de todo, pero para los jóvenes, sobre todo para lo que viene, a mí yo recomiendo mucho el conflicto. yo creo Ya que es después uno, también, ya después también me gusta mucho el libro que Elena G. de Guay escribió a los jóvenes. Me parece, me pareció muy actual. mucho y hay más seguramente. Aquí te pregunta Zambrano, hola Cris, eh, hola Cris, ¿es René? ¿Es René? No sé. René,
Sí, Tengo una pregunta. eh, ¿Qué estudio bíblico de Víctor es tu favorito? ¿qué perdón? ¿Qué estudio bíblico de Víctor es tu favorito? ¿Cómo reconocer a un profeta? Ah, qué bonito. Es básico. Con Reconocer. eso ya no puedes negarlo de lenguaje ya. Ni a, y ni a Víctor tampoco. Es que yo creo que para llegar a lo de Víctor es muy personal también, porque no, o sea, yo sé que la gente cuando hablamos del Hay que tercer ponerlo Elías, en oración y estudiar. exacto, o sea, intento, no van a lograr al hombre, ¿no? Sino al mensajero, Claro, claro. porque cuando hablas tanto de él, a veces dicen, ah, claro, es que lo tienen aquí arriba, ¿no? Bueno, podría estar más arriba con todo lo que está haciendo, pero hablo del mensaje, no hablo del hombre. Y llegar a esa conclusión es muy personal, porque los ojos se te tienen que abrir a ti, o sea, nadie te puede meter esa idea, o sea, nadie te puede decir, ¿viste el tercer Elías? Ah, vale, perfecto. No, no puedes aceptarlo porque otra persona lo dice. No sé si se me está entendiendo o lo estoy liando más. Es que es muy Sí, yo lo personal. entiendo. La Sí. persona tiene que dar a sus propias conclusiones por qué decimos que el tercer Elías es Víctor San Vicente. O sea, yo creo que esto, no sé si te ha pasado, Cristina, que es lo que más les choca a los adventistas también. O sea, está siendo un Sí, punto de quiebre mucho, de, vale, mucho. yo el otro día me encontré con, bueno, tuve el desagrado de hablar con un familiar sobre del mensaje y me decían, sí, sí, algo parecido a lo que contaste a los testimonios, me decía, sí, nosotros ya hemos dicho que cualquiera que esté poniendo fechas, porque como hay tantos ministerios que están diciendo 2027, 2030 y en fin, hay un montón de disidentes, como ellos nos llaman, a nosotros se nos ha indicado, o sea, como si fuera de manual, así, o sea, que ya ni les dejan pensar por sí solos, se nos ha indicado que no refutemos a los que están dando fechas, pero que sobre todo, o sea, ya aceptar los 6.000 años, pero sobre el tercer Elías ni hablarlo, o sea, ni en chiste, o sea, imposible. Es un pueblo o sea, era como que vale, vamos a aceptar los 6.000 años, vamos a dejar que sigan poniendo fechas a lo loco, pero imposible, o sea, es como que esos ya están, o sea, se han agarrado, como no pueden ya negar los 6.000 años, yo decía en mi cabeza, ahora se están agarrando con el tercer Elías, o sea, es como si eso se pueda dividir, ¿no? No sé. Y sobre todo cuando aparecieron los últimos escritos de Elena G. de White, que no que dejaba duda que va a haber una fecha. Yo creo que ellos han tenido que doblegar por esos escritos que están apareciendo, ¿no? Pero, pero yo creo que todavía nos vamos a llevar sorpresitas con otros escritos de Elena. Yo creo que Seguro. puede ser así. Con lo de Gog y Magog, yo les recomiendo las últimas conferencias. Es que ahí ya más claro no puede ser. Vean las últimas, Sí. bueno, las últimas, vean todas las conferencias de Gog y Magog. Y esto es increíble sobre lo que se está hablando de Elías, del tercer Elías. O sea, ya tenía un papel importante, ¿no? Y cómo no se iba a dar para este tiempo final. Mira, Rocío, tú sabes que cómo es de importante los libros y ahora el de Joseph. Yo te voy a contar algo. ¿Mm? Elena G. de White tiene un escrito donde ella habla de que el conflicto de los siglos iba a llegar a gente en puestos claves ¿Mm? que muchos a lo mejor al principio no creerían el mensaje, pero que a medida que se empezara a dar los acontecimientos, lo iban a aceptar Ujú. y se iban a unir para proteger a los santos. Yo Así es. trabajo, yo tengo una tienda, no voy a dar nombres, pero eh, cuando yo tenía, yo calculo que a un año o dos escuchando el ministerio, me llegó una persona de alto. Por la situación del país, siempre sale la conversación de qué te parece lo que está pasando, X. Claro. Y, ajá, y vino esta persona y me dijo que estamos hablando de la situación del país. Yo todavía no le había predicado, porque yo con quien hablo cada vez que puedo, le paso la tarjetita del ministerio, siempre digo que vean el ministerio para que sepan más. Pero con ella todavía no había llegado ahí. Cuando ella me dice, el problema de este gobierno
es que hay muchos masones y jesuitas. Y a mí me extrañó que ella dijera sobre todo las dos jesuitas. Y yo le digo, ¿y por qué tú dices eso? Y ella me dice, te voy a recomendar un libro, El Ah, conflicto de los siglos de Elena G. Y yo, se me paró los vellos del cuerpo y yo decía, ¿tú eres adventista? Y ella me dice, no. Yo le digo, ¿cómo supiste de ese libro? Y me dice, un chivo, aquí en Venezuela chivo se llama alguien que tiene poder, que está, vale, o vale, que vale. tiene un cargo alto, que tiene un cargo alto. Ella me dijo, un chivo del canal del Estado, del canal de televisión del Estado, en el año 2005 me lo dio. Entonces, yo entendí que las profecías se van a dar con nosotros o sin nosotros. Sí, tanto. Libros claves, y no pongo en duda que los de Joseph estén incluidos en esto, que también van a llegar a ciertos puntos. Lo hagamos Claro. nosotros o no, va a llegar. Así que, ¿qué es lo mejor? Que lo hagamos nosotros No, y que sí, ayudemos al ministerio con los diezmos, con todo lo que podamos. Eso tiene que llegar, porque como yo lo digo, con nosotros sin nosotros. Ustedes no lo van a entregar, pero esos libros van a llegar. Las claro. profecías se van a dar. Van a darse así. Mira, hablando justo de Josep, ha escrito un mensaje, dice, hermanito Josep, también. Cristina, pásame tu correo electrónico y miraremos de arreglar lo de los libros. El mío es, te envía su correo que te lo voy a enviar yo ahora, Cristina, para que puedas hablar con él. Gracias, Joseph. Verónica, Muchas gracias. Verónica es la hermanita que está aquí, que también es de Venezuela, dice, nosotros desde aquí estamos moviendo, hermana, formas de enviar libros para Venezuela. Ya se nos está enclareciendo las posibilidades. Dios nos ayude. A Venezuela llegarán los libros. El otro Amén. poder será de gran Gracias. impacto para los últimos días de la humanidad. Es que aún yo sigo insistiendo, y perdón que me repita, no somos conscientes de todo lo que va a mover estos libros, tanto los que se han generado a este ministerio, por lo que yo sé, y por los que se están dando ahora a la traducción y hacer ese trabajo de volver a recopilar estos libros antiguos, ¿no? creo que, creo que cada, lo que dijiste tú, Cristina, en nuestra mano quizás no sea adquirir todos los libros, pero sí colaborar para que llegue a más personas. Y otra cosa es importante, intentar en la medida que podamos, porque yo sé que esto en Latinoamérica siempre es difícil, siempre es el doble de difícil es Latinoamérica, pero en lo que podamos intentar repartirlo a cuantos puedan, porque quizás así como en 2005 a esta persona se le abrió los ojos, un alto rango, y que no sea como tú bien lo dijiste, como una inquisición, porque esto me suena ya como época de inquisición, cuando se quemaban los libros de la verdad, o época de valdenses donde tenemos que ponernos trocitos ahí ocultos en esto ya suena a esto, yo ya siento que estamos llegando a esto porque de una u otra forma son libros que van a tener que ser como un tesoro, ¿no? Que lo vamos a tener que llevar, pues, quién sabe, a saber hasta dónde. Y que la iglesia adventista haya echado en tierra tantas cosas sabiéndolas, han cogido muy bien el papel de los jesuitas, ¿no? Hacer, ocultar cualquier evidencia de todo lo que ellos podían ahí tener. Así que bueno, hermanitos, yo voy a ir a finalizando ya. Cristiano, si quieres comentar algo más, me encantaría quedarme media hora más hablando contigo, porque ha sido un gustazo conocerte. Yo me quedo Gracias. sorprendida y eso que ya había hablado contigo, la verdad. Tenía idea de algo por todos los testimonios, como te dije, de los otros hermanitos, pero realmente se ve la sinceridad en ti, con todos los fallos, lo que hemos hablado, carácter, todo. Se ve que eres una persona que ama este mensaje, que quizás has tenido que luchar con todo y todos, pero mira, por sus obras lo conoceréis, dice, ¿no? Así que hay que seguir, porque eso al final no somos nadie, no somos imprescindibles. Puedes salir tú, puedes salir yo y mañana puede salir otra persona. Pero mientras Dios nos dé la vida y la salud y la fuerza para hacerlo, hay que poner nuestra parte en esta obra, Sí, hay que hacerlo. hay que hacerlo.
y que Dios Hay ya que se hacerlo. encargue de las semillas que se estén dando para que luego eso dé sus frutos. No, no podemos hacer más, pero imprescindible aquí no es nadie, ¿eh, Cristina? Nadie, nadie. Nadie. Ay, tristemente, nosotros los que estamos ya pasando un tiempo nos damos cuenta que estamos casi en la misma línea de ser excluidos y borrados de esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, Cristina, si no hay nadie más, voy a decir la programación de mañana. A ver, mañana sábado tenemos como siempre a las 10:30 la escuela sabática, que la va a dar nuestra querida hermanita Lina. No sé si está ahora o ya se ha ido a dormir porque es un poco tarde. Luego tenemos el culto que lo va a dar Yusef. Mañana justo pues, vamos a continuar y finalizar el libro de Esther, que va a ser ha sido un buen libro repasar Esther. He disfrutado mucho yo con esas conferencias que ha presentado Yusef. Y por la tarde no va a haber nada. Iba a haber un coloquio, pero se ha suspendido por situaciones que se han dado aquí. Ah, el domingo será el coloquio, me dice Fanny, gracias. Mira, para los que piden algo el domingo será el coloquio, 10:30 de la mañana. Bueno, van a tener que madrugar los de Latinoamérica si quieren ver al vivo ese coloquio, porque si es a 10:30 de la mañana, ¿no, Fanny? ¿Sí o no? 10:30, sí, no creo que sea de la noche, imposible, es 10:30 de la mañana. Y bueno, pues mire, por situaciones que no pueden ser mañana el coloquio, el domingo las tenemos a las 10:30 de la mañana. Y, y bueno, por la tarde van a seguir las reuniones de los niños a las 3 con la señorita Carla, Laura y Javi. A las 8 la reunión de adolescentes que va por mi parte y el domingo no hay reunión, creo, de jóvenes. Así que bueno, hermanitos, ya mi parte acaba aquí. Yo, como te digo, Cristina, gracias por todo lo que nos has contado el día de hoy. Dios te siga guiando, hermanita. Amén. Eh, Me alegro mucho haber tenido el título. Mira, me estás pillando. Espérame un ratito que Fanny me está diciendo que diga el título. Espérame, por favor. Me has pillado ahora, Fanny, porque lo tengo aquí el WhatsApp y no puedo verlo. Si me lo puedes escribir, por favor. Espera, voy a buscar aquí. Con tantas cosas en la cabeza, se me va el título del coloquio. Espérame. Un momento, por favor, para que la gente pueda tener. A ver. Vale. El coloquio va a ser el punto culminante de Gog y Magog basado en la última conferencia que se ha presentado. Así que no se lo pierdan. Los que no hayan visto la última conferencia, lo que estamos hablando ahora, justo, vean la última conferencia de Gog y Magog. Bueno, véanse todas, pero para entender un poco más, es el punto culminante. Yo creo que ya con las noticias que se ha presentado, y esta tarde me lo he estado repasando esa conferencia, es tremendo lo que se ha dado. Así que los invitamos mañana, mañana diré, el día domingo, a las 10:30 se va a dar este coloquio. Vamos a intentar poner una promoción para que se acuerden, para los hermanitos que no están acostumbrados de que tenemos programación domingo, pero bueno, vamos a hacer llegar a todas las personas para que puedan participar y ver, y obviamente pues con sus preguntas. Ahora sí, creo que no me dejo nada, ¿no, Fanny? Me pilla siempre ahí en todo. Ahora sí, hermanitos, vamos a finalizar. Gracias, Cristina. Gracias a los que han aguantado, como Gracias. siempre, este live. Y vamos a orar. Cristina, ¿puedes hacernos ese favor, por favor, de orar? Y Sí, un claro. abrazo. Abrazo. Padre amado que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, por tus bendiciones, por estar aquí. Que sea este testimonio de ayuda para muchos, sobre todo adventistas, que puedan ver la verdad. Te pido tu Espíritu Santo ahora este sábado, que esté sobre tus mensajeros y sobre nosotros para poder entender a cabalidad tu palabra. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Te lo pido, Señor, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abracito, Cristina, gracias. Gracias, hermanos. Bye. Que tengan
un bendecido sábado a todos. Volvemos el siguiente viernes con otro testimonio más para la gloria de Dios. Me alegro mucho de verdad que sigan haciendo todos estos esfuerzos para quedarse aquí los viernes y que por supuesto cualquier sugerencia, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. No se olviden las conferencias, repasen Gog y Magog, bueno, todas las del ministerio, para los que son nuevos, para los que van a ver esta conferencia y digan de qué se han hablado estas personas en este live, pues entren a las primeras 10 conferencias del Gran Engaño. En la página hay una página web, en las redes sociales que aparecen tanto aquí en Instagram como en Facebook, y que Dios los guíe a todos. Así que un abrazo enorme y nos vemos. Adiós. Adiós.